José María, te me has conectado antes de tiempo, pero no pasa nada, eres siempre bienvenido. Y yo ahora os doy la bienvenida al resto, al primero a José María, y ahora empezamos a hablar de la sesión de hoy. La sesión de hoy, como estáis viendo, va sobre la microelectrónica como tecnología habilitadora clave. Es la tercera sesión del ciclo de microelectrónica y fotónica integrada que hemos organizado desde Atlas Tecnológico. Y como ya veis, bueno, aquí tenéis el calendario total de la hora premium para los próximos días, todas las sesiones de la hora premium que se han impartido. Lo digo para que aquellos que no seáis usuarios habituales de la hora premium, pues sabéis que dentro de Atlas Tecnológico desarrollamos esta iniciativa con el objetivo de mantener actualizados en conocimientos a a toda nuestra comunidad de usuarios premium en la plataforma, y algunas veces en las sesiones que veis en verde pues impartimos sesiones en abierto para que otras personas que no conozcan todavía la comunidad Atlas la puedan conocer y puedan disfrutar de ella. Este es el ciclo de microelectrónica que os estamos hablando. Empezamos con una mesa redonda el jueves 6 de junio. Luego tuvimos con Fran Alcalá una primera sesión sobre panorámica del estado del arte de la industria microelectrónica. Todas las sesiones impartidas hasta ahora están tanto dentro de la plataforma como estas que son en abierto también en nuestro canal de YouTube. Y ahora tenemos esta tercera sesión sobre la microelectrónica como tecnología habilitadora clave. Recordaros que a la vuelta del verano hay una sesión planificada que pendiente de confirmar con un miembro del gobierno para que nos hable del estado de impulso de los PERTE. Esta está aceptada, pero pendiente de confirmar formalmente, pero la incluiremos. Y luego haremos una mesa redonda sobre el estado de los PERTE y seguiremos con el ciclo que terminará con Mireia García de Hinojosa Packaging Group, que tendrá una sesión muy interesante sobre el modelo de Hinojosa de innovación en 26 centros distintos distribuidos. Toda la información la tenéis subida, como os he comentado, en mi zona premium. Ahí vais a poder acceder a todos los contenidos y además tanto todo el hub de conocimiento de los distintos diálogos 4.0 que organizamos, de los Atlas Tech Review, de los informes que hacemos en Activos Tech Review con el grupo Prensa Ibérica, y toda la información está reservada para los usuarios premium dentro de la plataforma. Eh, en las próximas sesiones será con Marcos Martínez Vázquez de Max Linear, y hablará sobre el ecosistema español de semiconductores. Pero eso será el día 27, el jueves que viene. Y vamos ya a la sesión de hoy con Josep María Insenser, que os lo presento. Y Josep María para mí es una de las personas que más me ha impresionado sobre su conocimiento en el mundo de los semiconductores, en el mundo de la microelectrónica en general y también de la fotónica integrada. Es la persona que sabéis que en Atlas tenemos algunos grupos de colaboradores y creamos recientemente por temáticas, distintos grupos de colaboradores por temáticas. Hago el movimiento este porque así lo tenemos reflejado dentro de la propia plataforma. Es gente de operaciones industriales, del mundo OT, de gente de sistemas, gente de estrategia empresarial. Hay distintos grupos y creamos este año uno sobre microelectrónica. Y a uno de los primeros que identifiqué para poderle invitar fue a Josep María, que tuve la suerte de conocerlo en AMETIC, patronal del sector TIC al que pertenece FOM, la empresa matriz de Atlas Tecnológico, y donde nos conocimos y pude conocer el gran conocimiento que tiene. Josep María bueno, sabéis que en nuestro entorno de colaboradores pues hay muchas personas vinculadas a METIC, porque bueno, pues yo también y profesionalmente estaba vinculado a METIC desde mi época de Celnex Telecom. Entonces, ahora me centro en presentaros a Josep María. Es una persona que lleva trabajando desde los años 80 en el ámbito de la microelectrónica. Todo lo que ha ocurrido en microelectrónica lo ha experimentado y lo ha vivido él, y no es porque sea muy mayor, es porque está en todos los líos. Entonces, de hecho, montó una empresa de semiconductores que se llama SITSA,
Esa empresa estuvo 20 años en el mercado luchando y peleando hasta que finalmente pues decidió finalizar la actividad de la compañía y ahora es consultor y a Josep María lo vais a ver aparte de su propio currículum profesional y académico, que es muy importante, en todas las tomas de decisiones que en España se plantean sobre el ámbito microelectrónica y fotónica. A mí, yo me he ido maravillando cada vez un poco más de su perfil, no tanto por, no solo, o no tanto, no, no solo por las conversaciones que he tenido con él, sino por las referencias que personas que han trabajado con él me han dado sobre Josep María. Yo creo que eso es una forma también muy interesante de conocer a los profesionales. Él está en todas las siglas Magnitic, él pertenece al Foro de Empresas Innovadoras, pertenece a METIC, como lo he dicho, asesorado en todos los mapas de identificar cuáles son las capacidades de microelectrónica y fotónica que hay en España para tanto para el Ministerio como para METIC y es colaborador de Atlas Tecnológico, como ya he dicho. Yo no quiero dedicar ni un minuto más a esta presentación porque lo importante y lo interesante es escucharle a él, con el que vamos a disfrutar muchísimo. José María, mil gracias por todo. Creo que yo he dejado de compartir. Ahora te dejo a ti la posibilidad de que tú compartas tu presentación y de escucharte, porque ya es la 1:10 y lo que queremos es disfrutar de tu conocimiento y de la presentación que nos vas a hacer. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por la introducción y por las amables palabras que evidentemente has exagerado bastante, pero que ojalá pudiera tener más influencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues se consultan pues por eso, por la experiencia previa, que, bueno, que efectivamente ha sido una experiencia que podríamos decir que está ligada a la evolución de la microelectrónica, ¿no? Porque ahora veremos, lo vamos a ver, digamos, en la charla, ¿no? La charla que vamos a dar es, en primer lugar, va a dar una visión genérica de la importancia de la microelectrónica como tecnología pervasiva, es decir, es una tecnología que penetra en casi, diría que en casi todos los sectores industriales y de nuestra vida diaria, ¿no? Con solo mirar el bolsillo de cualquiera de nosotros, pues casi todo el mundo pues, tiene su smartphone, su teléfono inteligente, y este teléfono pues, está formado básicamente por chips, ¿no? Lo mismo pasa con los relojes que llevamos, relojes o wearables para hacer deporte, etcétera, etcétera, pues idem de idem, ¿no? Y inclusive también por las llaves de los coches, ¿no? Por supuesto, si entramos abrimos con esta llave en nuestro coche y entramos en el coche, un coche pues que sea mínimamente de los últimos años, pues está absolutamente lleno también de chips, pues porque tiene multitud de funciones de control, tanto de la seguridad como del motor, como de información, ¿no? Y de comunicaciones. Ya no hablo para nada de todos los elementos de ayuda a la conducción, ni siquiera de todo lo que va a venir con el coche autónomo, ¿eh? Que será muchísimo más. Entonces, hay gente que le llama, ¿no?, que un coche es un ordenador con ruedas, ¿no? Entonces, bueno, pues también pues podemos hablar de los trenes de alta velocidad, de los aviones, etcétera, ¿no? Los sistemas de defensa o los dispositivos electrónicos enfocados a la monitorización de la salud y al diagnóstico clínico, tan importantes y tan vitales, ¿no? Es decir, hoy en día no se concibe pues, que a alguien no le hagan una ecografía, etcétera, ¿no? Y una ecografía, pues, al fin de cuentas, pues, es un sistema electrónico. Es muy difícil en una hora dar una visión clara del porqué de todas las ventajas competitivas, porque hay muchos matices para la industria, de cuál es su impacto económico y social, esto daremos una visión rápida también, y la influencia de la geopolítica y autonomía estratégica, que era otro tema que me habían dicho, pero esto lo vamos a dejar brevemente porque va a haber una persona en este ciclo que es Ezequiel, que conoce este tema muy bien y es una persona extraordinaria que se está moviendo por todo el mundo y conoce de primera mano esos problemas, ¿no? Por lo tanto, hay algunas diapositivas que las intentaré pasar bastante rápido, como esto luego lo podéis
tener y tal, pues a partir de ahí, de esa disposición, podéis consultar en Internet lo que os dé la gana, ¿no? No hay ningún problema. Básicamente, el índice es muy sencillo. Primero vamos a hablar brevemente de las tecnologías habilitadoras clave, es decir, qué son, para qué sirven, quién las está potenciando. Porque, claro, una tecnología habilitadora clave necesita unas políticas de innovación diferentes de una tecnología que no sea habilitadora, ¿no? Normalmente. Eh, una panorámica de la evolución en el tiempo de la microelectrónica. Esto lo voy a pasar muy rápido porque lo podéis encontrar en libros, en revistas, en fin, no hay ningún problema, pero es importante porque para darnos cuenta del enorme crecimiento exponencial que ha tenido, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe de la ley de Moore y evidentemente, bueno, pues la ley de Moore existe porque ha habido mucho más de y ha habido muchísimos recursos detrás de esto, ¿no? Eh, Inclusive pues hay gente pues, que habla de 4 crisis en la industria de la microelectrónica, siendo la primera de ellas la crisis del Sputnik, en la década de los 50, cuando los americanos vieron que los rusos, los soviéticos, estaban enviando, digamos, objetos al espacio exterior, pues evidentemente se puso en marcha una gran inversión en todos estos temas, ¿no? Es decir, sería una de las políticas que más nos gusta, ¿no? Que es la de la compra pública innovadora, ¿no? Entonces, normalmente la tercera parte, el tercer bloque, voy a dar una breve visión de dónde se mueve, quiénes son los impulsores del mercado de semiconductores, hacia dónde se mueve, qué industrias son las que tiran del carro, en una palabra. El 4, vamos a hablar de los sistemas electrónicos versus las tecnologías. Se habla mucho de las tecnologías de 2 nanómetros, de 3 nanómetros, pero hay cantidad de sistemas electrónicos que inclusive su tecnología idónea no es el silicio. Fijaos, por ejemplo, pues los casos de sensores como el LIDAR y cosas de ese estilo, que la fotónica tiene mucho que ver y en las tecnologías de los semiconductores compuestos, pues también, ¿no? Y por último, vamos a ver brevemente el impacto económico de la microelectrónica en un estudio que se hizo en Estados Unidos. Pues bien, en cuanto a las tecnologías habilitadoras clave, digamos, ¿qué entendemos por esas tecnologías? Pues en principio son tecnologías intensivas en conocimiento, ¿no? Que se encuentran pues, detrás de muchísimas innovaciones, ¿no? Y evidentemente provocan importantes cambios en la economía y en la sociedad. Nadie discute, por ejemplo, el cambio que ha supuesto Internet o el cambio que ha supuesto la telefonía móvil, o el campo que ha supuesto, digamos, que ha supuesto, por ejemplo, pues todo el tema de hoy día cómo se escucha la música, ¿no? Es decir, desde la época en que la gente la escuchaba con un disco de vinilo hasta cómo se escucha hoy en día, pues ha variado sustancialmente, ¿no? Es decir, ha habido lo que en teoría de la innovación se llama la destrucción creativa, ¿no? Que introdujo Schumpeter y que es la base de lo que se conoce como economía de la innovación evolutiva. Entonces, son también aquellas que respaldan el liderazgo, por ejemplo, cuando digo el liderazgo de Europa es porque la Comisión Europea se ha preocupado mucho de las tecnologías habilitadoras clave. El liderazgo de Europa en las cadenas industriales, por ejemplo, como la automoción y la robótica industrial, esas cadenas que son básicas para la industrialización del mundo, de Europa, de España, de cualquier país, evidentemente, sin la microelectrónica no podrían tirar para adelante. Y lo mismo hablamos de la capacidad de mejorar la salud y la seguridad de las personas, en fin, también el tema del cambio climático a través, por ejemplo, pues de las células solares, células fotovoltaicas, pues que ayudan muchísimo a tener una energía limpia, ¿no? Y la electrónica que hay detrás de la energía eólica, y mucha gente se sorprendería, mantenimientos preventivos, etcétera, ¿no? Inteligencia artificial, etcétera. Todo eso está metido en esos campos, es decir, está en todas partes. Entonces,
Eh, Al mismo tiempo, pues también la creciente complejidad hace que sea pues también más difícil para la industria y las pymes y tal entrar en eso y se requiere también una comprensión no solo de los aspectos tecnológicos, sino de los aspectos no tecnológicos. Es decir, meterse en ese tipo de tecnologías no es fácil. Hay barreras de entradas importantes que convendría analizar con detalle, ¿no? Es decir, muchas veces pues hay una inversión inicial y a veces pues uno puede tomar un camino que no sea el correcto, pues precisamente por la gran incertidumbre, no incertidumbre, pero la gran variedad y rapidez con que se producen los cambios. Yo si tuviera que decir cómo caracterizarías a este tipo de tecnologías, diría la rapidez incesante de los cambios, ¿no? Es decir, lo que hablaba antes de la destrucción creativa, pues con una frecuencia muy alta, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ¿cuáles son para la Comisión Europea esas tecnologías habilitadas clave? Pues son varias, ¿no? Está la fabricación avanzada, industria 4.0, esta es muy importante, pero esa también está la microelectrónica dentro. Inteligencia artificial, también está la microelectrónica dentro. Materiales avanzados, esto pues ya son materiales pues, para muchas aplicaciones, aviónica, etcétera, etcétera. La biotecnología, que es tan importante como, por ejemplo, pues, el tema de los medicamentos pues, para enfermedades crónicas, etcétera. Seguridad y conectividad. ¿eh? Y luego, pues la micro, nano, electrónica y fotónica. Y la nanotecnología, que bueno, pues, algunos la meten dentro y otras lo separan. Esto depende de los autores. En cuanto vamos a centrarnos en la microelectrónica, entonces, ¿por qué la microelectrónica de esas tecnologías clave que hemos visto es una tecnología habilitada clave? ¿No? Porque está en el núcleo de muchos productos y procesos esenciales en múltiples sectores industriales. Pues, telefónica, telecomunicaciones, informática, industria, salud, etcétera, etcétera. Industria agroalimentaria, smart cities, una lista impresionante, ¿no? Después también es la responsable de la digitalización y la automatización en sectores industriales clave, en la banca, cuando uno va a la administración pública, etcétera. Pues todo va a través de la informática. Y la base de la informática pues está en la microelectrónica, ¿no? Y evidentemente contribuye mucho a la mejora de la productividad. Esto es evidente. Y esto implica, por ejemplo, pues, la instalación de dispositivos de Internet de las Cosas en contadores de energía, por ejemplo, permite aumentar la productividad al ahorrar mucho en costes. Es decir, no es necesario que vaya un señor a mirar los contadores, etcétera, etcétera, y además tienes lecturas constantes, con lo cual puedes tener datos para ver los hábitos de consumo, etcétera, etcétera, y cuántas energías se consumen en cada momento, en qué zonas, etcétera, etcétera. Y luego, por lo tanto, un impacto importante en la productividad y en la creación de empleo altamente cualificado. El poder del mundo en el mundo moderno, que es el poder militar, económico, geopolítico, etcétera, está sustentado sobre esta tecnología. Los chips que son, pues ¿por qué? Porque son la base de los ordenadores, de armas sofisticadas, todas, desgraciadamente, pues todo eso que está pasando en Ucrania, en Israel, etcétera, pues son armas que llevan pues cantidad de visión nocturna, no sé qué, sensores de muchísimas cosas, de visión artificial, etcétera. Y entonces todo eso, esas armas sofisticadas, sistemas aeroespaciales, etcétera, hace que la lucha por controlar la cadena de valor globalizada es enorme, ¿no? Y en parte, pues a ver qué va aquí, pues es el tema que habíamos hablado de, bueno, pues de la autonomía estratégica, etcétera, que se ha impuesto, por ejemplo, después de la pandemia del COVID, ¿no? Pero no solamente la pandemia del COVID, es la geopolítica, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar si hay una guerra entre China y Taiwán? Cuando Taiwán es el principal suministrador de chips del mundo. ¿Qué puede pasar con Corea, entre Corea del Sur y Corea del Norte? ¿Qué puede pasar? En fin, todo ese tipo de cosas pues pueden dejar
situaciones dramáticas, ¿no? Y eso pues hace pues que los países quieran controlar sus economías. De aquí aparecen pues todas las historias de los Chips Act y toda esta toda la US Chip Act, la Europa Chip Act, el PERTE Chip, en fin, todo, ¿no? Y en realidad este es el tema, ¿no? Y además es una industria muy concentrada, y por su gran necesidad de inversión de capital, ¿no? Las inversiones enormes, todo el tema de la fabricación. Todos esos temas, para entenderlo bien y tal, es importante entender también la cadena de valor, pero en fin, todo esto lo podéis ver en el libro este de Chris Well, de Chris Miller, que se llama La guerra del chip, está traducido, ¿eh? Entonces, la cadena de valor de los semiconductores, que es muy importante, digamos, se divide en dos partes muy importantes, que es el modelo de negocio más importante, ¿no? Que es diseño y fabricación. Eh, eh, digamos, no tienen por qué estar en el mismo sitio, está esto globalizado, pero yo siempre digo que es muy importante tener, si estás en un diseño avanzado, utilizando tecnologías muy avanzadas, es importante tener al menos un centro de I+D de fabricación, de tecnología. Esto parece que en España lo vamos a tener con el IMEC, entonces, bueno, esto es un paso fundamental. Luego ya las fabricaciones en masa pues vendrán siempre y cuando pues, el ecosistema sea importante y no solamente el ecosistema, no me refiero únicamente al tema del diseño de fabless y IPs y todo eso, sino también a que haya un equipamiento y unas condiciones adecuadas, ¿no? Que haya suministradores de materiales, suministradores de equipamiento, etcétera, ¿no? Y también un buen sistema de I+D. Lo importante aquí es, digamos, que esto no es tan simple como está puesto en este dibujo. Es decir, cuando hablo de IDM, Integrated Design Manufacturer, quiere decir que es empresas que hacen diseño y fabricación en la misma empresa. Eso sería, por ejemplo, las grandes multinacionales tipo pues Intel, Infineon, en fin, todo ese tipo de empresas, ¿no? Pero las empresas de más valor añadido son las fabless, como por ejemplo pues, Nvidia, Qualcomm, etcétera, que son las más importantes, y esas empresas no tienen fábrica, sino que utilizan una foundry, básicamente TSMC. Luego tenemos los fabricantes de equipos, que estarían al final de la cadena de valor, fabricantes de equipos electrónicos, que son los que suministran, digamos, su input o su entrada serían las empresas fabless o empresas IDM, y que son las que suministran los chips, y luego ellos hacen el sistema del equipo, hacen el software, etcétera, y estos los pueden integrar en la industria downstream, que sería la automoción, la salud, la aeroespacial, etcétera. Eso no quiere decir que dentro de esas industrias downstream no haya fabricantes de equipos, claro que los hay, pero otras partes las subcontratan, ¿no? Y, por supuesto, también hay fabricantes de equipos que pueden tener el diseño del chip, ¿no? Es decir, que podrían tener parte de la cadena de valor integrada dentro. Por eso digo que es un tema que no es tan sencillo visto así, pero esto se pone así para que conceptualmente tengamos las ideas claras. Y conceptualmente es correcto. Entonces, en la panorámica de la evolución del tiempo de la microelectrónica, voy a ir un poco rápido. Vamos a ver, esto es muy interesante. Digamos que ha habido una serie de innovaciones disruptivas que empezaron en el año 1947 con la invención del transistor en los Bell Labs, con Shockley, Brattain y Barney, ¿no? Ahí hay la famosa foto en la que Shockley, que era una persona muy complicada de carácter, pues apartó a Brattain, que era el que había hecho la mayor parte del trabajo, para ponerse el microscopio, ¿no? Entonces, luego, a partir de la invención del transistor, pues ya vino la del circuito integrado, la fotolitografía, etcétera, ¿no? Es decir, que fueron simultáneas, lógicamente, el circuito de la fotolitografía, la memoria Dynamic RAM, Bob, Bob Denard, el microprocesador, que es un hito importantísimo, fue en Intel, el italiano Federico Faggin, fue el inventor, el primer diseñador, y las PLD, los Programmable Logic Device, Lattice Semiconductor en el año 83,
La memoria flash es otro hito fundamental, y fue Toshiba. Y bueno, pues y el modelo Foundry Fabless de 1987. Esos han sido los puntos clave, en mi modesta opinión, de lo que es la historia de la microelectrónica, ¿no? Han ido haciendo que se convierta en una tecnología habilitadora clave. Al tener miniaturización, bajo consumo, etcétera, pues se ha podido meter en muchísimas aplicaciones, ¿no? Y en campos como la informática, el transporte, la industria y tal. Evidentemente, al principio, en la década de los 60, la industria aeroespacial, bueno, en aquel momento, digamos, la industria de poder llevar al hombre a la luna, ¿no? Tiró mucho de este tema, ¿no? Es decir, los grandes proyectos suelen tirar, es como el proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, pues que tiró de la bomba atómica. Entonces, el transporte, la industria, las telecomunicaciones, la salud, todo esto pues ha influido, se han transformado gracias a la microelectrónica. Aquí tenéis una foto del primer transistor de germanio, de puntas, un transistor bipolar, pues, con su emisor, base y colector, y bueno, ahí se hicieron las medidas, etcétera, etcétera, y fueron los que promovieron el verdadero avance de la microelectrónica. Evidentemente, antes había unos digamos, unos precursores, como fueron Faraday, Maxwell, con las ecuaciones de los campos electromagnéticos, las cuatro, que son fundamentales para entender eso, el desarrollo de la telefonía, con Meucci, que es el que lo inventó, aunque lo patentó Graham Bell, y bueno, en fin, todo ese tipo, toda esta gente, la invención clave de la válvula amplificadora, un trío con la Lee de Forest, a principios de la primera década del siglo pasado, pues todo eso fue básico, ¿no? Bueno, aquí están los inventores del circuito integrado. Uno de ellos, Kirby, recibió el premio Nobel, el otro no lo pudo recibir porque cuando se lo dieron en el año, me parece que fue en 1999 o 2000, no recuerdo bien, digamos, ya había fallecido Noyce, que fue Noyce, pues estaba trabajando en Fairchild, que fue la empresa que se formó después de salir de una empresa que había formado Shockley, el inventor del transistor, se fue al Silicon Valley y montó allí. Entonces fue realmente el impulsor del Silicon Valley, allí no había nada. Y fue él y montó una empresa allí, que se llama Shockley Semiconductor, con 8 personas muy interesantes, pero por su carácter le abandonaron y fundaron Fairchild. Le llamaban los 8 traidores, y, en fin, unas cosas muy raras. Y bueno, pues Kirby realmente el problema que tenía es que tenía que le pusieron en un laboratorio en Texas Instruments en un verano y dijeron, oye, tienes que conectar, no sé, me parece que eran 20 o 30 transistores y tal. Y bueno, cada uno tiene 3 patas, pues aquello era una tortura, ¿no? Y con soldadura y tal, y fallos, etcétera, etcétera. Y entonces se le empezó a meter en la cabeza la idea de decir, bueno, si el mismo proceso de fabricar el transistor, también fabricamos las interconexiones, ¿qué puede pasar? Tate, circuito integrado. Entonces, bueno, aquí pongo un poco el circuito integrado, el MOS, el transistor MOS, que MOSFET, que fue Mohamed Atala y Dawon Kong en los Bell Labs, que hicieron este tipo de transistor, que bueno, es diferente del transistor bipolar, tiene muchas ventajas y ha sido el que ha tirado de la microelectrónica, ¿no? Por eso lo he puesto. El transistor MOS, pues se controla el flujo entre el ordenador y la fuente a través la, de la, de la puerta, de la tensión. Se controla con tensión, no con corriente, como es el caso del bipolar, y eso permite, digamos, una densidad de integración muy grande y permite una mayor facilidad y menor consumo. Entonces, pues por eso ha sido el que se ha desarrollado. Bueno, realmente el CMOS, que es uno de canal P y otro de canal N, juntos. Eh, Siguiendo, pues aquí está Morris Shang, que fue el impulsor del modelo de negocio Foundry Fabless, que fue el fundador de TSMC, y Bob Denard, que fue no solamente el inventor de la Dynamic RAM, sino también el escalado de los MOSFETs, que funcionó perfectamente hasta 2006, es decir, permitió el cumplimiento de la ley de Moore. Aquí hay la invención de la patente de la Dynamic RAM. Y luego aquí está la revolución, que diría yo,
que es importantísima, de las memorias. Sin las memorias, no, siempre se habla del microprocesador, y es verdad, es fundamental, pero sin memoria no funciona el microprocesador. Las memorias además han sido los impulsores de la tecnología, porque cuando una tecnología avanza siempre salía una memoria, por razones obvias de que son circuitos que, cuidado, que no son fáciles de diseñar, ni mucho menos, porque, bueno, son complejos, pero son regulares, etcétera, etcétera, y, bueno, pues, han tenido un espectacular desarrollo, ¿no? En densidad y en capacidad, ¿no? Ha sido brutal, ¿no? Aquí tenemos el desarrollo del microprocesador, que bueno, ya he dicho antes que fue Federico Fajín, pero también le acompañó Stanley Masor y Ted Hoff, unos con arquitectura y otro con la parte más microelectrónica, es decir, la parte de poner los transistores. No olvidéis que había que se insertaron 2.300 transistores en el dispositivo CPU, Central Processing Unit del 4004, y tenía los elementos básicos de un procesador, un contador de programa, una lógica de control y de codificación de instrucciones, la unidad aritmética lógica, es decir, el sumador, los registros de desplazamientos, etcétera, y las rutas de datos entre ellos, ¿no? Aquí hay dos microfotografías del procesador 4004, digamos, de Intel, con 2.300 transistores, y el de 8 bits, fue el 8008, de 3.098 transistores. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el 8008 en el año 1977, creo recordar, que lo había traído a España Joan Furés, que era el profesor de la Escuela de Ingenieros de Barcelona, y industriales, y bueno, había que programarlo todo en ensamblador, ¿no? Es decir, el lenguaje ensamblador, que era prácticamente el lenguaje máquina de unos y ceros, es decir, había unos números en una posición determinada, unos bits, que era la instrucción, ¿no? Y decía, está codificado, esto es un jump, esto es un LDA, un carga en el acumulador, no sé qué, y programabas en ese lenguaje, ¿no? Luego ya se pudo hacer los compiladores, etcétera, y ya podías programar en lenguajes de más alto nivel, pero también necesitabas procesadores más potentes. Aquí es muy breve esta transparencia. He querido poner aquí, bueno, esto lo encontré por ahí y me pareció, digamos, ilustrativo, que es que desde el transistor de silicio en la década de los 50, ¿cuál era el aparato que incluía esto? Pues era la radio, un receptor de radio, que se llamaba transistor. El transistor porque, a diferencia de las válvulas, que eran infinitamente más pesados. Y eso era un transistor portátil. Eso fue una verdadera revolución. La gente podía escuchar las noticias de radio en cualquier lugar, con unas pilas, ¿no? Y eso era la primera utilización que se hizo del transistor. Eran transistores discretos, con sus tres patillas, etc. No había circuitos integrados. Luego ya empezamos con meter algún circuito en todo lo que eran los despertadores, relojes despertadores, que tenían displays, que tenían pues funciones de programación a la hora para despertar, etcétera. Entonces tenía ya que tener alguna función de memoria, y tenían las Dynamic RAM. Las Dynamic RAM son memorias dinámicas que tienen que refrescarse constantemente y por lo tanto tienen un alto consumo de energía. Entonces, pues eran la mayoría despertados, bueno, la mayoría no, pues prácticamente todos, que eran despertadores que estaban como enchufe, ¿no? Es decir, había que enchufar a la red de 220. Y luego, pues a medida que vamos progresando, los avances, que vamos metiendo más componentes, más transistores por chip, pues ya se tienen las consolas de videojuegos, los ordenadores personales y por último, pues los smartphones, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí os recomiendo, lo he puesto aquí, para ver toda esta evolución, profesor Ignacio Martín de la Plaza, de la Universidad Complutense, que tiene muchos artículos divulgativos al respecto y tiene un libro, digamos un ebook sobre la historia de la microelectrónica. Os he dado el link aquí, ¿no?
Bueno, por último, esto es, en fin, una evolución que si veis es exponencial, ¿no? Del número de transistores integrados en un chip a medida que vamos avanzando en el tiempo. Eh, Vamos a explicar brevemente el tema del mercado de semiconductores por campo de aplicación. Bueno, es un mercado, como podéis ver, este es un forecast de una de las casas de análisis de mercados. Hay muchas. Esta es Precedence Research. em, Sobre el tamaño del mercado de semiconductores. Es unas prospecciones que hacen sobre el tamaño del mercado de semiconductores desde 2023 a 2033. ¿Eh? Y si os fijáis, veréis que de este año, que se prevén cerca de 600.000 millones de dólares, se piensa llegar a la década de los 30 a 2.000 millones, ¿no? Esto es francamente impresionante, ¿no? La evolución que tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos distribuidos en esta torta pues, los diferentes, eh, eh, digamos, estaría el año 2011, sería la foto del año 2011, la foto del año 2021. O sea que ya no son predicciones, es decir, son números concretos. Y se va de 300.000 millones a casi a 555 en el 2021. Es decir, hay un aumento también cerca del doble, ¿no? 1,8, una cosa así. Es muy, multiplicar por eso es muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos, teniendo en cuenta que existe la pandemia, ¿no? Etcétera, pues muchísimo. Y fijaos que lo que más aumenta son las memorias. Es decir, las memorias suponen el 20% en el año 2011 y las memorias en el año 2021 significaron el 27%, casi el 28%. Esto pues, se debe pues, a aplicaciones de inteligencia artificial, o sea, IoT, etcétera, que se necesita, y sobre todo centros de datos. ¿Eh? La nube y todo ese tema, pues que ha hecho que las memorias semiconductoras sean, eh, se disparen, ¿no? De alguna forma. Perdón. Aquí es lo mismo, pero allí hemos visto solo hasta el 2011 y aquí, perdón, hasta el 2021 y aquí vemos una evolución digamos, de la previsión hasta el 2030. Como vemos también, las memorias MOS siguen siendo la parte más grande del tamaño del mercado. ¿Eh? Pero bueno, pues hay una importante parte de lógicas de lógica, de microprocesadores, está la parte de arriba, y también de analógico. O sea que hay de todo, ¿no? Pero la parte más importante es la de memorias. Eh, Aquí esta transparencia es interesante para que veáis en la cadena de valor digamos, la cadena de valor en función de las cuotas de mercado de diferentes países, ¿no? Eh, mm, Como podemos ver, por ejemplo, es extraordinario ver que, por ejemplo, EDA son las herramientas de diseño automático, es decir, de software. Pero sin esas herramientas es imposible diseñar chips, ¿no? Entonces, las EDA son un monopolio de los Estados Unidos, realmente de dos compañías, Cadence y Synopsys. Y bueno, es muy importante que, digamos, cuando estamos hablando, ¿qué va a pasar si los chinos de Taiwán, no sé qué, hay una guerra, tal, va a quedar sin chips y tal y cual? Hombre, fábricas hay en muchos sitios, no de esos nodos, eso está claro, pero sí que hay en Estados Unidos, en Europa, etcétera, hay fábricas de chips. Pero tema de herramientas de edad está concentrado en esta gente. Entonces, eso está muy concentrado. Luego, es importante ver que el diseño contribuye con cerca de un 30% al valor añadido. Esto es muy importante. Y Europa solamente tiene el 10%. O sea, hay que aumentar las casas de diseño, hay que aumentar las empresas fabless importantes
en Europa. Las empresas más importantes siguen siendo también en Estados Unidos. Entonces, básicamente, eh, eh, cuando se habla dice, bueno, pues el diseño es solo el 10%, ¿cómo es posible que arriba pongas que el core IP, es decir, los núcleos de propiedad intelectual, que son bloques que se utilizan en los diseños, Europa tiene el 43% y Estados Unidos el 52%? Eso realmente está equivocado, porque la Unión Europea, realmente esto se debe al ARM, ¿no? Al microprocesador ARM, que el microprocesador sí que fue con fondos europeos, pero el microprocesador ARM, toda la empresa estaba en el Reino Unido, y todos sabemos que ha ocurrido una cosa que se llama Brexit. Entonces, pues evidentemente está en Europa, pero está ahí, no está. Es decir, pero es que además los británicos ya no son los dueños de eso, con lo cual, eh, digamos, esto estaría desbalanceado totalmente. ¿Eh? Totalmente. Eh, si miramos las compañías más importantes en el año 21 de semiconductores en todo el mundo, vemos que la primera es Samsung, pero digamos, en el top 10 tenemos cuatro compañías que son fabless, y son las que más crecen. Y además tienen muchísimo más beneficio porque no tienen que invertir en CAPEX. Entonces, o tienen que invertir muchísimo menos. Entonces, no tienen que invertir en maquinaria, en todo eso de ASLM, que es carísimo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, tienen una postura pues, que es muy importante, muy interesante, ¿no? El tema de las compañías fabless, pues son las que realmente crean valor. Pero evidentemente, si no hay fábrica, pues no valen para nada tampoco. Y tiene que ser la combinación de las dos. Y una fábrica sin compañía fabless, pues tampoco tiene sentido, porque ¿cómo se llenaría? Entonces, es imprescindible las dos cosas. Entonces, esas compañías pues, son de alto crecimiento. Pero si nos fijamos ya en las compañías, esto lo he sacado de una fuente del año, de mayo de este año, es decir, del mes pasado, en que Nvidia es la número uno, ¿vale? En el año 23 ya fue la número uno. Fijaos que hizo un crecimiento de año a año del 105%. Esto es brutal. Esto se debe pues, a nuevos productos que han sacado, especialmente relacionados con la inteligencia artificial. En cuanto a mercados, que es lo que quería hablaros, fundamentalmente los semiconductores, por verticales, que se diría, están dominados e impulsados por tres industrias. Por la industria de la automoción, por la industria del almacenamiento de datos, es decir, todo lo que son data centers, etc., y por las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Evidentemente, en las comunicaciones inalámbricas, pues también está todo el tema de IoT, etcétera, etcétera, y en datos está en computing también, ¿no? Pero lo gordo en computing son los centros de datos y en wireless communication pues son los dispositivos móviles, ¿no? Smartphone o Wi-Fi, etcétera. Entonces, fijaos que el mayor crecimiento acumulativo anual se produce con un 13% anual, es en automoción. En automoción. Se prevé. ¿Por qué? Por el coche conectado, en fin, el coche eléctrico necesita también muchísimas cosas. Así que el mercado de automoción se posiciona como un mercado extraordinario. Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad única en España digamos, de influir aquí, ¿no? De trabajar esto. Evidentemente, siempre que se propongan a las fábricas de automoción soluciones, pues esto, tecnológicamente robustas, tecnológicamente con altas performance, altas características y a un precio adecuado, ¿no? Entonces, bueno, la industria electrónica también tiene un crecimiento importante. Bueno, no, perdón, industria electrónica, la electrónica industrial, es decir, todo lo que va a fabricación 4.0, temas de potencia, etcétera, tiene un crecimiento importante, ¿no? Vale. Eh, bueno, esto es básicamente cuáles serán los drivers, ¿no? Pues los vehículos autónomos,
los wearables de salud también, la industria aeroespacial y de defensa, y sobre todo el IoT, ¿no? El IoT y los data centers, ¿no? Esto brevemente es una historia que hicimos el IPCI, ¿no? Importante como European Interest, para distribuir todos los proyectos. Y se dividieron exactamente como, digamos, como si fuera un ser vivo, ¿no? Es decir, que captamos por los sentidos, la vista, el oído, etcétera, captación de datos, captación de historias, le llamamos el sense, sería toda la sensórica, que es extraordinario. Y ahí entran cosas de fotónica, ¿eh? Luego, el think sería el procesado, para donde se toman las decisiones, etcétera, ¿no? Y este no tiene interfaz con el exterior, sería el edge computing, etcétera, computación en el borde, todo esto. Y el act sería la parte de dar órdenes a que se compute pues esto, un transistor de salida de potencia, para darle energía a algo, la puesta en marcha, o activar un freno de un coche, etcétera. Sería toda la parte del ACT. Y actuación, y luego por las comunicaciones, porque, por ejemplo, un vehículo autónomo, pues obviamente tiene que tener para que piense, tiene que darle información también del tráfico y tal, y esa información pues se la dan centros de datos, etcétera, etcétera, que necesitan comunicarse con el dispositivo, ¿no? Y eso sería toda la parte de communicate, que aquí incluye pues, temas de radiofrecuencia, antenas, etcétera, todo esto, ¿no? En cuanto a sensores, por ejemplo, solamente aquí os he puesto el ejemplo de uno de los que se están desarrollando más, en el caso de la automoción, que es el LIDAR, que es como un radar, pero de luz, ¿no? De pulsos de láser. Entonces, el radar es con ondas electromagnéticas y eso pues, es con onda de luz, ¿no? De láser. Entonces, bueno, pues el mismo funcionamiento del radar, ¿no? Con eso, pues viendo el pulso reflejado con respecto al pulso que se envía, pues se pueden calcular velocidades, se pueden calcular distancias, etcétera. En el caso de la industria de sensores, de LIDAR, vemos que para el año 26 el que tira más del asunto es todo lo relacionado con la ayuda a la conducción, ¿no? El ADAS, es decir, el mercado de la automoción. En IoT, que es otro tema importantísimo, ahora veremos en qué industrias está, también vemos que, digamos, los sensores, el mercado de los sensores de IoT también tiene un crecimiento muy importante, ¿no? Diría que del año 23 al año 2032 se triplica, ¿no? Se triplica. Pues, tipos de sensores que estamos considerando, pues sensores de nivel, de temperatura, de flujo, de posición, en fin, cantidad de historias, y se pueden aplicar a cientos de cosas, ¿no? Espacial, defensa, tratamiento de aguas residuales, el tema de la salud, por ejemplo, medir la frecuencia cardíaca, medir un electrocardiograma, etcétera. Inclusive hay sensores que están ahora perfeccionándose para medir la presión arterial. Entonces, bueno, son medidas indirectas, no hace falta poner un manguito, pero pues, está. Entonces, bueno, ¿qué microprocesadores? Pues fijaos que microprocesadores, el mercado global, si lo dividimos en niveles de menos de 10 nanómetros, de más de entre 10 y 22 y más de 28, las diferencias serían que en menos de 10 nanómetros estaríamos hablando básicamente de todo lo que se refiere a, a, a high performance computing, ¿no? Es decir, y en comunicaciones móviles. Por eso tiene tanto porcentaje, porque las comunicaciones móviles sí que están yendo a esas tecnologías, ¿no? Y entre 10 y 22 nanómetros pues ya van para videoconsolas, para temas de servidores, en fin, todo ese tipo de aplicaciones. Y para IoT, aplicaciones industriales, automoción, pues se puede ir tranquilamente por encima de 28 nanómetros. Y en cuanto a las aplicaciones de áreas de IoT, la número uno es la industrial, como es esperado.
La industrial y fabricación, todo lo que es fabricación avanzada, 4.0, pues que ahí evidentemente hay que poner muchos sensores para controlar, etcétera, y tomar decisiones con respecto a los procesos, ¿no? Pero la movilidad, es decir, trenes, aviones, coches, etcétera, pues también tiene un porcentaje importante y la energía también. Quizá la que crece más va a ser el retail, ¿no? Y bueno, la que parece que baja un poco es cities, el tema de smart cities. Bueno, eso supongo que sería porque aquel año había unas previsiones de los ayuntamientos, etcétera, que no eran tan elevadas. Eh, aquí, por ejemplo, pues vemos también todo lo del IoT, cómo se distribuye, ¿no? El crecimiento es brutal en IoT 4G, 5G. ¿Eh? El legacy, es decir, lo que queda de 2G y 3G, obviamente va bajando, como es natural. Es lo de la destrucción creativa, ¿no? Y luego, la parte masiva, el NB-IoT, que es un estándar pues, para comunicaciones inalámbricas, que puede intercambiar pequeñas cantidades de datos de forma eficiente, digamos, en rangos, en coberturas, en sitios donde no hay cobertura de, de móviles, ¿no? Y luego los CAM estos también, los CAT-M, la diferencia entre KTB y NB es la velocidad, ¿no? La velocidad de datos. Aquí tendríamos también para que veáis el mercado de dispositivos de semiconductores compuestos, el mercado de carburos de silicio para temas de potencia es impresionante. El crecimiento acumulativo anual se prevé del 25%, pero también todo el tema de nitruro de galio para radiofrecuencia. Está demostrando que es de gran aplicación, ¿no? Y bueno, por último vamos a ver los sistemas electrónicos. Esto voy a ir un poco rápido, porque tengo mucho tiempo. Aquí, bueno, aquí lo que quiero decir es que el contenido de semiconductores de los sistemas se ha doblado en los últimos 20 años. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, está todo correlacionado. ¿Eh? Pero lo más importante es quizá respecto a los sistemas que actualmente aprovechan intensamente las tecnologías multimedia. Yo estaba pensando y estaba poniendo muchos y tal, pero IRDS, que es el estándar mundial que ya os he hablado, de International Roadmap de Device and Systems, digamos, han puesto a gente de todo el mundo a trabajar y al final han llegado a la conclusión que se puede clasificar en 4 categorías, ¿sí? Que serían los dispositivos de Internet de las cosas, Edge, que tienen computación, que hacen los cálculos en el propio sitio, no envían los datos al cloud, sino que ya los envían al cloud los resultados, por decirlo de alguna forma, y hacen la computación en el borde, ¿no? Esto ha podido ser así gracias a aplicaciones de inteligencia artificial y aplicaciones, digamos, de bajo uso. ¿Eh? Entonces, bueno, pues esto es muy interesante y muy importante porque recopilan millones y millones de datos que pueden hacer que esas aplicaciones sean de súper gran interés. Los sistemas ciberfísicos, ¿eh? Que proporcionan control en tiempo real, que serían los que controlan los vehículos, los controlan los aviones, y controlan el tema sobre todo de robots, etcétera, entonces industrial, dice, pueden considerarse objetos a escala analógica humana, ¿no? Un poco lo que hemos visto antes. Lo que llaman ellos dispositivos de aumento personal, que serían los dispositivos móviles, porque están hablando de teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, realidad aumentada, etcétera, y obviamente los centros de datos, que son los sistemas en la nube. El driver principal las aplicaciones en el driver, ¿no? Es decir, el impulsor, ¿no? Y el desafío es cómo conectar las tendencias en la aplicación que estamos viendo, que necesitan menos consumo, que necesitan
computación en el borde, que hay que montar, con las tecnologías nanoelectrónicas que hay disponibles. Y eso es lo que se trata, ¿no? Hacer ese matching. Por ejemplo, temas que hay que ir resolviendo y que son importantes. Son, por ejemplo, los aumentos de ancha de banda de la memoria. Es decir, necesitamos acceder más a leer datos a la memoria, leer y almacenar datos más rápido, es decir, más ancho de banda. Y eso tiene un problema, y es que ese problema, cuanto más rápido se hace, más consumo ocurre, ¿no? Entonces, pues hay que inventar métodos en que ese consumo se disminuya. Y ahí se está trabajando y hay mucho I+D en este campo. Y otra tendencia son los aceleradores, ¿no? De función fija. ¿eh? Es decir, tú tienes que hacer, por ejemplo, una compresión de imagen, pues en vez de hacerla, eh, en vez de hacerla por, en vez de hacerla por, eh, sé que me está llamando, perdón, ¿sí? ¿Sí? Entonces, otra tendencia emergente es utilizar aceleradores de función fija. Ya lo he dicho. Por ejemplo, el coseno, la transformada digital del coseno, pues evita hacer, digamos, si tenemos un hardware que hace esto, evitamos implementar un software, por lo cual vamos mucho más rápidos, porque no requiere buscar la instrucción, decodificar, etcétera, y gasta menos energía. Entonces es una forma mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos, esto ya os lo dejo para que lo veáis, compresor de imágenes, el tema de la inteligencia artificial con redes neuronales, son aceleradores, que se ponen junto a otra. Esto sí que es interesante. Esto, digamos, sería cómo clasificar los sistemas microelectrónicos. Se suelen separar en lo que se llama SoC, System on Chip, y System in Package. El System on Chip sería básicamente contenido digital, pero cuidado, hay Systems on Chip también que llevan parte analógica y radiofrecuencia, siempre que se puedan implementar en la misma tecnología que el digital. Es decir, eso sería los circuitos CMOS. Y eso es posible. Entonces, bueno, lo que pasa es que las prestaciones analógicas de altas prestaciones, como hemos dicho antes, por ejemplo, es mejor el nítrido de galio que el silicio. Pero si queremos tener unas prestaciones analógicas mucho más altas que las que podemos integrar dentro del System on Chip, pues tenemos que hacerlo integrando un System Package, que sería poner la parte digital de silicio en un lado y la parte en hidrógeno de galio en otro y encapsularlo como si fuera un único chip. Eso es lo que se denomina more than Moore, más que Moore, que sería la diversificación, ¿de acuerdo? Y la more than Moore, more Moore sería mi hidroedición. Y lo que dice más allá del CMOS, pues serían tecnologías emergentes como la computación cuántica, temas de memorias con ferromagnéticas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una cosa muy gráfica en la cual podemos ver un System on Chip que tiene todo dentro, todo en la misma tecnología, y un System in Package que, por ejemplo, aquí tenemos una antena de grafeno, tenemos otra cosa pues, de arsenio de galio, etcétera. Y entonces se tienen que interconectar a través de lo que se llama un interposer, que interconecta un sustrato de encapsulado y se encapsula en un solo chip, como si fuera un solo chip. Pero en realidad son más de un chip. Eso tendríamos que aquí que poner mucha más atención a eso, porque es muy interesante. Vamos a ver, eso sería una aplicación de SIP, por ejemplo, en el Apple Watch, eso es el Apple Watch, ¿no? Y aquí podéis ver que hay un SIP porque tiene tecnologías diferentes. En cuanto al System in Package, hay lo que se llama el 2,5D y el 3D. El 2,5D es la interconexión de los chips a través de un interposer, pero en plano, ¿no? Es decir, en un plano horizontal. Y el 3D pues, es ponerlos en planos verticales, donde hay interconexiones en el eje vertical. ¿No? Aquí también es interesante esto ver que hay un microprocesador tiene alta flexibilidad pero poca eficiencia frente a una FPGA
que tiene flexibilidad porque puedes programar el hardware, pero tiene más eficiencia porque, bueno, pues tiene menos flexibilidad que una CPU, y un ASIC sería un circuito de alta eficiencia, pero que está hecho en piedra, ¿no? Está ya grabado y tiene poca flexibilidad. Pero normalmente lo que se hace es una parte en ASIC y otra parte en CPU, ¿no? Y todo integrado en un chip. Serían los SOCs, ¿no? Aquí tenemos el tema de los SOCs. Esto lo podéis leer, porque si no tardamos bastante en explicar el detalle de cuáles son las ventajas y las desventajas. Pero las desventajas, ya lo he dicho antes, la ventaja es que es más eficiente energéticamente, más pequeño, más barato, tiene más fiabilidad, y las desventajas pues sería que tarda más tiempo para ir al mercado, más complicado de diseñar, eh, tiene menos flexibilidad y sobre todo la parte mixta analógico-digital, pues la parte analógica no puede ser de altas prestaciones. En aplicaciones, pues todas las que hemos dicho antes. Tampoco vamos a... Aquí pues hay unas historias sobre System on Chip, digamos, pues que lo podéis mirar, ¿no? En el iPhone. Este es un audífono de un chip que se hizo, que tiene parte de radio, tiene memorias no volátiles, memoria RAM, la parte de audio analógica y toda la lógica, que sería la parte digital, todo esto sería la parte esta que está aquí en verde, ¿no? Serían standard cells, se llama. ¿Eh? Y esto, por ejemplo, pues, es el diagrama de bloques de un chip, de un sistema chip basado en el RISC-V. Entonces, el RISC-V es el procesador que se está promocionando porque es de código abierto y no hay que pagar ningún tipo de royalty, de nada, ¿no? Es decir, está en licencia abierta. Para eso lo paso rápido. Aquí sería el tema del diagrama de bloques de una parte de la radiofrecuencia. ¿Eh? Bueno, esto es muy sencillo. Esto es una placa PCMCIA que hicimos para la decodificación digital en mi empresa. Es un chip diseñado por nosotros y del año 2003 o 2004. Y si tenemos la parte de la derecha, vemos que tiene varios chips, que son memorias externas. Entonces, salió una tecnología que se podía integrar las memorias flash, memorias no volátiles, dentro del chip, y lo metimos. Esto aumentaba la seguridad y bajaba el precio. Por lo cual, pues bueno, pues fue un gran acierto. De eso se vendió muchísimo, estos chips, y bueno, eran para decodificadores de televisión digital. Lo que pasa es que, bueno, aquí en España, pues desgraciadamente no se hizo, pues porque la decodificación no se creyó. Bueno, y esto es otro tema muy interesante, también nuestro, SITSA, que es una patente de una FPGA mixta, analógico-digital y con un microprocesador incorporado. Es decir, un sistema, un chip total, programable, tanto la parte analógica como la parte digital, y además un microprocesador. Esto además se desarrollaron las herramientas para ver la parte analógica como un osciloscopio digital y la parte analógica y la parte digital como un analizador lógico. Esta patente pues, la obtuvimos en el año 2002 y francamente demuestra que sí se puede. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, pues esto hubo un error de estrategia al poner un microprocesador que era muy bastante sencillo, bastante que ya no se utilizaba, pero se puso porque se utilizaba en España y la mayoría de tal, pero ya fuera no, bueno, ya se utilizaba la ARM. Nosotros tenemos casi todos los chips con ARM. La foto que os decía antes de la PCMCIA lleva una ARM dentro, y esto es pero esto es lo de menos. Lo más importante es la Pues parte. María, Josep Dime. María, deberíamos ir concluyendo por respetar el tiempo de Sí, 1 hora, ¿vale? vale, vale. Y Pues poder plantear alguna pregunta si alguien quiere, claro. vale, vale, pues esto solamente déjame comentar esa transparencia. Esto es el tema un tema muy interesante, que es el tema de meter
digamos, más información, más codificación digital, codificación de datos en ondas de radio, que había alcanzado su límite práctico. La gente decía, the coding is dead, ¿no? Declaraban, ¿no? Y los algoritmos de Viterbi proporcionan una vía para empaquetar más datos, en el mismo espectro de radio. Pero no había manera de poderlo hacer. Esto ya estaba anunciado en este libro que pongo aquí, del 1965, del Bothencraft, libro en el que yo estudié, y decía pues que, no, que la de Jacobs, que es uno de los fundadores de Qualcomm, y decía, esto no se puede por eso y tal. Y entonces el hombre este, el Jacobs, se levantó, estaba en la última fila, con un pequeño chip en la mano, dijo, This is the future. Y bueno, y así ha ido, número uno, muchos años como fabless. Vale. Solamente una pequeña, la última, que es el impacto de la industria de los semiconductores en la industria rusa, ¿no? He dicho que tiene tres partes, directos, indirectos e inducidos, y lo importante aquí es ver que por cada trabajador en la industria de semiconductores se generan 5,7 puestos de trabajo en el resto de la economía. ¿eh? Esto es muy importante. Y con una economía, unos ingresos directos de 47,1 billón, se generan 160. Y en el PIB, pues también se multiplica, pues, tiene un efecto multiplicador muy, muy importante, ¿no? Y esto es lo último que voy a explicar. Eh, Esto se llama el índice de complejidad económica, que mide el conocimiento de un territorio, de un país o de una ciudad, o de lo que sea, a través de lo que exporta. Corea del Sur exporta en el año 22 el 17,2% en circuitos integrados. Y es el número 4 del mundo en EFI, ¿no? En el índice de complejidad económica. Y Taiwán, digamos, es el número 3 y exporta el 41,2% de todo lo que exporta en circuitos integrados. Eso es muy interesante verlo, la clasificación. Porque si vosotros miráis qué exportaban esos países, por ejemplo, en el año 1998, el EFI que tenía en el 1998 era el puesto 29 Taiwán y el puesto 32 Corea. Y ahora están en el puesto 3 y 4. España pues estaba en el 19, en el puesto 19 en el año 98, y ahora está en el 33. ¿No? En fin, es para pensar. Y en cambio, España está muy bien en el EFI tecnológico, es decir, el índice de complejidad económica tecnológico y el índice de complejidad económico de investigación. En eso no está mal. Está en el puesto 12 actualmente, y en el puesto 9 en el índice de tecnología. Y en cambio, en el otro ya he dicho que está en el 33, en el índice de comercio, de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Pues claramente que está fallando la innovación. Es decir, no se transmite ese conocimiento que está bien pues, en las universidades a lo que está a la industria. Es decir, tenemos industria de pequeño tamaño todavía. Y aquí, bueno, pues sería lo mismo, lo podéis ver y tal. Y eso es la última, el resumen. Yo diría que cada tecnología tiene su aplicación y según los sistemas que se pretenden diseñar. Que la inteligencia artificial y la realidad aumentada seguirán actuando como impulsores importantes, eh, y digamos que la microbiología es una tecnología que evoluciona en un círculo virtuoso, ¿no? Entre nuevas aplicaciones e innovaciones de los procesos y las arquitecturas de sistemas, que hemos visto antes de Viterbi Jacobs, ¿no? Y el encapsulado avanzado, yo diría que es una tecnología clave, en lo que hemos visto, para el tema del SIP, y que cada vez se impondrá más, pues porque las tecnologías fotónicas y las tecnologías de semiconductores compuestos, pues cada vez están más refinadas. Nada más. Pues muchísimas gracias, ha sido espectacular. Tenemos un documento muy valioso, Josep María, para que lo pueda analizar mucha gente. En una hora te hemos pedido el reto de que contaras todo y has contado todo. Entonces, el reto conseguido. Agradecerte, vaya por delante, que yo creo que no ha quedado suficientemente claro al principio de la presentación, que
contigo ha sido, y con el comité de colaboradores de Atlas Tecnológico en el ámbito de microelectrónica, es con quienes hemos definido un poco la presentación, el diseño un poco de todo el programa de microelectrónica, que todavía quedan unas cuantas sesiones. De hecho, yo voy a compartir, si soy capaz de compartirlo, para que veamos un poco cómo queda el resto del programa. Y que se pueda ver que la próxima será de Marcos Martínez, del ecosistema español de los semiconductores. Y luego, no, bueno, al principio lo tenía, voy a volver al principio. Aquí tenemos todo el resto de sesiones de microelectrónica, donde luego estará José Compain, Mario Neviroski y Ezequiel Navarro. Y el ciclo continúa, ¿no? Yo quería agradecerte mucho el que nos hayas ayudado a diseñar este ciclo y el contenido que tiene. Y te quiero preguntar una cosa muy sencilla. ¿Cómo consideras tú que, o sea, cuánta gente trabaja en microelectrónica en España en estos momentos? Ah, en lo que son fabless, ¿eh? Microelectrónica, fotónica, todo un poco, todo lo que tú Sí, consideras que es el ecosistema industrial. sí, yo diría que lo que es trabajar en microelectrónica, teniendo en Bueno, que le cuenta pagan la nómina, vamos. que las principales empresas que están en el clúster valenciano, las dos principales empresas que son MaxLinear y estos de Analog Device, están por el orden de unos, entre los dos, de cerca de 350 personas, y teniendo en cuenta que esta gente pues supone aproximadamente el 40%, pues yo diría cerca de 1000, pero menos de 1000. Vale. ¿Y cuánto crees, o sea, si se hacen las cosas bien, con todo lo que se está trabajando desde el PERTE, desde los ministerios, historias y demás, propio AMETIC y demás, cuánta gente puede llegar a trabajar en microelectrónica en España para realmente tener un papel relevante a nivel mundial y europeo? Yo creo que se puede multiplicar por 3 en 5 años, porque se han hecho cursos y historias para ello. Cuidado, siempre eh, que se cumplan, digamos que venga el IMEC, que, digamos, que venga también Broadcom, etcétera, ¿no? Si se cumple eso, sí. Entonces, pero si no se cumple, no. Vale, bueno, si se cumple, no, no, aquí lo que estamos viendo es o sea, la potencialidad. Yo sigo viendo, y mira que estamos haciendo cosas, y mucha gente haciendo cosas para que haya una mayor divulgación en el tema, que va a costar, y no solamente yo creo que lo público sí que está haciendo bien las cosas, los clústeres están haciendo bien las cosas, las cátedras están haciendo, pero yo creo que nos va a faltar todavía un enganche con la demanda, es con el sector que demande realmente Bueno, ser. eh, yo creo que esto, digamos, en parte es debido a que las empresas grandes pues no son de aquí, ¿no? Entonces, este tipo de empresas grandes, excepto pues Indra y una más, las demás no son de aquí. Y entonces, pues este tipo de empresas tienen ya sus contactos y sus fabless y todo esto, pues con otras empresas, ¿no? Entonces es complicado que puedan tirar del carro de la industria de aquí. De todas formas, hay que tener presente una cosa, que es que las compañías fabless españolas eh, tienen que tener presente que su mercado no es España, su mercado es el mundo. Entonces, cuando tienen claro eso, pues evidentemente las cosas funcionan de otra forma. Aquella tarjeta que has visto antes, en España no conseguí vender casi ninguna. A ver, yo creo que las industrias lo tienen claro, ¿eh? El que no lo tengo claro soy yo, desde el Pero, punto de pero, vista. pero, pero en Taiwán, perdón, en Corea del Sur y Taiwán, vendimos 20 millones de euros, Vale. en No, el año 2000. a ver, yo lo que sí que creo es que habría que tener un objetivo de que todo acompañara, ¿no? De que también se desarrollaran industrias alrededor de esta oferta. Hombre, claro, Y eso entonces, sería lo, claro, eso sería lo bonito. eso Y eso sería lo sería. bonito y lo ideal, y es un Sí. poco cuál es el papel que puede jugar Atlas Tecnológico. De lo otro, por supuesto, que el mercado lo tiene fuera. Eh, No, eh, el mercado es el mundo, pero si tienes aquí en España una empresa que te compra mucho, mucho mejor. Mucho mejor. Claro. Eugenio Villar te hace una pregunta. José María, enhorabuena por la charla.
¿cuál crees que es el papel de empresas que den soporte de diseño integrado a empresas que no quieran, no puedan incorporar esa capacidad internamente? ¿Ves oportunidad de negocio en ese rol? Eh, Vamos a ver. Eh, o sea, Eugenio supongo que está hablando de centros de diseño, es decir, de empresas que ofrecen sus servicios de diseño a fabricantes de equipos que quieren desarrollar su System on Chip o su sí, su System on Chip o su System in Package o lo que sea. Eh, yo creo que efectivamente, si las empresas ven las ventajas que tiene este tipo de diseños, obviamente sí que hay capacidad de hacer esto. Y si hay ayudas, yo te aseguro que sí, te aseguro que sí. Lo que ocurre es que, pues bueno, habría que ver, digamos, qué tipo de servicios dan, ¿no? Es decir, si son servicios, digamos, únicamente de la parte de hacer el chip o se integran más verticalmente. Es decir, porque entonces ya la cosa se complica, ¿no? Bueno, yo soy María, ha sido un placer. Tenemos todavía un ciclo por delante apasionante con otros Sí, ponentes sí. que tú mismo has seleccionado Y que y que son de lujo todos, ¿eh? y Son que de lujo son de todos. lujo. Muchísimas gracias por toda tu ayuda y vamos a seguir trabajando en esto porque yo creo que hay mucha gente que lleva muchos años intentando potenciar y desarrollar esta industria. Algunos nos hemos sumado mucho más tarde, pero también le ponemos mucha ilusión en que se pueda producir. Y bueno, vamos a ir trabajando también en esa magnífica jornada y evento presencial que esperamos poder presentaros y que realizaremos seguramente en septiembre en Madrid y que nos gustaría vincular al mundo de la educación también porque creemos que esto hay que trabajarlo más a largo plazo y que el mundo de la educación también se tiene que sumar a ir potenciando perfiles profesionales que quieran trabajar en esta industria tan apasionante como la que es la que tú nos has presentado y en la que tú llevas muchos años trabajando. Muchísimas gracias a todos y especialmente a toda la gente que ha asistido. Agradezco profundamente. Gracias por todo, José María. Nos vemos pronto. Un Venga. abrazo. Hasta luego.